Instagram nos encontrás como @laexcepcionradio. Perfecto. Bueno, vos sabés que con el verso del superávit fiscal, el gobierno restringe la coparticipación a las provincias, por ejemplo, anula las cajas públicas y habidas y por haber. Y por eso, obviamente, dicen que no hay plata para los jubilados, dicen que no hay plata para los discapacitados, para los hospitales, para los sectores más desprotegidos de la sociedad y mucho menos para la educación y las universidades públicas. Causalmente, sobre este último punto, el martes próximo, 12 de mayo, se viene una nueva marcha universitaria para exigirle a Milei que cumpla con la ley de financiamiento universitario votada por el Congreso en más de una oportunidad. Así que para hablar un poco de todo esto, estamos en comunicación con el filósofo y docente universitario Ricardo Foster, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. Muy bien, ¿cómo te va, Pablo? ¿Cómo andas? Tanto tiempo que no hablábamos. De verdad, bien. Bueno, a ver, ¿en qué situación podés hoy? A ver, yo no sé ya ni por dónde empezar a esta altura. Quería empezar con vos haciendo mención a lo que tiene que ver con el tema de las universidades, pero vamos a hablar de un poco de todo en general. ¿En qué situación hoy están las universidades nacionales para vos? ¿Por qué es importante acudir a la marcha del 12 de mayo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que implica que el gobierno, en definitiva, no respete la ley de financiamiento universitario votado, creo que 2 o 3 veces, o 4, ya no sé cuántos, por el Congreso? ¿Por qué no lo hace? ¿Y por qué hay que defender a la universidad pública? A ver, hay que aclarar que dentro de lo que podríamos considerar el proyecto de sociedad del mileísmo, está destruir la universidad pública. Literalmente, destruirla, vaciarla, convertirla en algo sin ninguna significación, porque eso es propio de las extremas derechas, está también en los discursos y las intervenciones de Donald Trump, que es el modelo privilegiado de Milei, que insulta una y otra vez y que considera enemigos a las universidades públicas. Es decir, la universidad es un ámbito de debate, es un ámbito de diversidades, es un ámbito de investigación, es un ámbito democrático en última instancia, porque hay posicionamientos que provienen de distintas perspectivas y conviven en un ámbito caracterizado por el diálogo y la conversación, mientras que el proyecto de Milei es un proyecto autoritario, regresivo, reaccionario, que considera que la universidad es algo que, y sobre todo la pública, puede ser después las privadas, que cada uno haga lo que quiera con las privadas. La universidad pública, que también es la posibilidad de una movilidad social ascendente. Exacto. Y que sobre todo en la medida en que en las últimas décadas, ya desde los 90, pero se profundizó con los gobiernos de Néstor y Cristina, se construyeron muchas universidades, sobre todo en zonas populares. Exacto. Lo que implica que una parte de la población que siempre tenía vedado el acceso a la universidad por muchos motivos, pero uno de ellos era vivir muy lejos de las universidades o no sentir que pertenecían a los ámbitos sociales en los que estaban las universidades. Y por lo tanto, la construcción de universidades en Los Polvorines, o en La Matanza, o en 3 de Febrero, o zonas más bien populares, implicaba que esos jóvenes tuvieran la oportunidad de estudiar, de crecer individualmente, de también sentir que estar en una universidad era un modo también de modificar la fatalidad de tener una vida destinada a hacer trabajos de menor calidad, a quedar siempre sujeto a no poder salir de la pobreza en la que se vive. Entonces el mileísmo, que es un gobierno que destruye masivamente lo que importa en una sociedad, que es una mejor distribución tanto de los bienes materiales como de los bienes simbólicos, identifica a la universidad como el lugar del mal, como el lugar lleno de cucas, zurdos, esas palabras asquerosas, denigratorias supuestamente, típicas de las derechas fascistas, para precisamente mostrar que lo que considera el mileísmo es que en la universidad viven los parásitos, están los parásitos, los que viven de la teta del Estado. Entonces hay que quitarles recursos, hay que, por lo tanto, financiarlas, hay que destruir el salario de los docentes, hay que destruir también algo virtuoso de la Argentina, que es una formación de científicos y científicas de altísimo nivel que desarrollan proyectos de investigación también que habilitarían hacia el futuro inmediato progresos muy significativos para mejorar la propia vida de los argentinos y argentinas en general. Bueno, contra todo eso, Milei se dirige,
utiliza los peores recursos, la mentira, la denigración, trata de decirle a la sociedad que en la universidad en realidad se estafa a los que no acceden a la universidad, se roban los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como creo que todavía en una Argentina muy dislocada como la que estamos viviendo, hay una parte muy significativa de la sociedad que sigue percibiendo y experimentando la universidad pública como uno de los grandes valores y de las grandes virtudes de nuestra historia contemporánea. Entonces, el próximo martes a las 5 de la tarde, una inmensa multitud, no solamente de quienes hoy están estudiando o trabajando o dando clases en la universidad, sino del pueblo en general, de la sociedad en general, se va a expresar muy, muy intensamente y con mucha pasión y, como siempre, con alegría, ¿no? Porque se defiende algo que está en el corazón de cada uno de nosotros. Totalmente. Quiero recalcar algo que dijiste, que tiene que ver con esto de deteriorar lo que es la movilidad, o lo que queda, ¿no?, de la movilidad social ascendente, con lo cual, de alguna manera, no solo destruye el presente, sino también el futuro de la Argentina, solamente con ese punto nada más allá de todo lo que está haciendo, ¿no? Por supuesto, porque ya lo conocimos, desde Martínez II en adelante, sabemos que los planes regresivos, reaccionarios de los grupos del poder económico, mediático y judicial apuntan a eliminar de una vez y para siempre la memoria igualitarista de la Argentina. Cuando Milei dice que la justicia social es una perversión, está poniendo en palabras espantosas, repulsivas, que antes no se podían pronunciar, justamente el revanchismo muy profundo, revanchismo social de estos sectores que concentran el poder económico en la Argentina. Por eso cuando uno se pregunta, ¿cómo es posible que los Roca, que esos grandes operadores de la vida económica acepten que Milei los denigre, los insulte? Y hacen eso porque en el fondo están totalmente de acuerdo con el ejercicio revanchista que supone el proyecto mileísta, en términos de leyes laborales, en términos de derechos, en términos de valoración del sindicato, de los salarios, de lo que se te ocurra. Entonces creo que hoy estamos en una encrucijada importante en la Argentina, porque el gobierno de Milei representa, en parte, a una visión muy pobre, muy brutal, que antes se expresaba de manera violenta, y eso fue la dictadura militar. A sangre y fuego impusieron el Plan Martínez II, y que a lo largo de 40 años de democracia han insistido una y otra vez, ahora con otras herramientas, con otros mecanismos, han insistido en destruir la Argentina industrial, la Argentina del trabajo, la Argentina de los derechos, la Argentina sindicalizada, la Argentina que seguía pensando... Instalaron la reforma laboral, ¿viste? Ayer ya la ratificaron otra vez. Por supuesto, pero yo estoy confiado que esto se va a dar vuelta, que en el 27 va a haber una opción que va a poder volver a ejercer el derecho democrático, a construir una sociedad más equitativa y que va a cancelar rápidamente estas leyes brutales que está imponiendo el mileísmo y que nuevamente las universidades públicas van a recibir el presupuesto que necesitan, no solamente para sobrevivir, sino para ser lo que efectivamente son, reconocidas a nivel mundial como universidades de altísimo nivel, no solo la Universidad de Buenos Aires, sino la red impresionante de universidades públicas que tiene Argentina del norte y de este a oeste. Totalmente. Pero bueno, para eso hay que dar una pelea importante, significativa. Hay que discutir. Ricardo, ya nos metemos en eso, en lo que es la oposición, el peronismo. Pero antes que nada quería preguntarte un poco, primero un punto clave, ¿no? Se acaba de anunciar que dentro de 40 días van a dejar de funcionar los hospitales dependientes de la UBA, por un lado. Y por otro, quiero preguntarte acerca de cómo ves hoy por hoy al gobierno con estos escándalos de corrupción y obviamente con una economía que está estancada, en donde el industricidio ya es más que evidente y la gente se está quedando sin laburo y la poca que tiene trabajo, la verdad que no llega a fin de mes. ¿Cómo ves hoy la situación del gobierno? Me refiero a, ¿notás un clima de exacerbación, un clima en donde la gente ya está a punto de cansarse definitivamente o crees que llegamos al año que viene a las elecciones? A ver, yo creo que por un lado el proyecto Milei hoy está desnudo. Bien. Que hubo un momento en que logró empatizar con una parte importante de la sociedad
que incluía sectores medios y también sectores populares y una franja importante de los jóvenes. Eso le dio la posibilidad, en un contexto muy particular, de alcanzar inesperadamente el triunfo electoral que lo llevó a la presidencia. Me parece que esa empatía, ese dispositivo que supuestamente se mostraba como el gran cambio, como el que iba a ir contra la casta, que iba a mejorar la vida de los emprendedores, bueno, hoy quedó totalmente, insisto, nuevamente desnudo. Basta simplemente ver lo que sucede en las principales ciudades de la Argentina para ver que está paralizado el consumo, que los salarios están muy por debajo de la inflación, que la inflación no ha podido ser detenida, sino que hay una gran mentira alrededor de la inflación. Como vos bien señalabas, hay un ataque directo a las industrias argentinas que sostienen la mayor parte del empleo en nuestra sociedad. Al mismo tiempo hay un desfinanciamiento generalizado de la educación, de la salud, de la cultura. Uno podría hacer un ejercicio. ¿Qué hubiera pasado si la pandemia, de la que se habla tan poco últimamente, hubiera caído bajo un gobierno como el de Milei, con un ministerio de salud que es una cueva de ladrones, que a su vez está estructurado para destruir la salud pública en la Argentina y para destruir algo que también era importante y virtuoso en la Argentina, que era un acceso a la salud y a los medicamentos gratuitos, que hacía que sectores más pobres de la sociedad tuvieran el derecho a una mejor atención en salud. Como este es un gobierno, insisto, que busca, algunos dicen peruanizar a la Argentina, ¿no? Entiendo, hay que tener cuidado con el uso de las palabras, porque el Perú es un país hermano que también está sufriendo hace mucho tiempo un sistema despótico, de dominio económico, de fraude político, de encarcelamiento de sus dirigentes. Entonces hay que tener cuidado con las palabras, pero se entiende lo que algunos dicen. Perú es un país con un altísimo nivel de informalidad. Cerca del 80% de la sociedad peruana trabaja en la informalidad, vive en la informalidad y por lo tanto ni siquiera tiene derechos jubilatorios porque está en la informalidad, que tiene una concentración económica brutal, desindustrializado y que sin embargo tiene la macroeconomía siempre estable, con un banco central cuyo presidente está no sé hace cuántas décadas, y que es el modelo ideal, el sueño húmedo de el neoliberalismo en sociedades como la nuestra, digamos, ¿no? Y como la Argentina proviene de una historia distinta, con un Estado presente, con derechos adquiridos desde generaciones anteriores, una conciencia de la igualdad, con una tasa de sindicalización que pese a todo sigue siendo alta, porque hay una conciencia de lo que significa el sindicato. Bueno, contra eso quieren ir, y el mileísmo es el que mejor representó en democracia la posibilidad de hacerlo, porque es brutal, porque no se detiene ante nada, porque no le importa nada, porque no tiene ninguna empatía con el otro. Incluso en ese plano es peor que el menemismo, porque ojo que el menemismo en los 90 también fue un experimento para desguazar el Estado, privatizar todos los servicios públicos, abrir indiscriminadamente las importaciones, generar un dólar bajo, pero no existía la crueldad de este sector que es una mezcla de lúmpenes, de chorros de baja estofa y asociados con un sector de la vida económica, mediática y judicial que es absolutamente cómplice de este proceso, ¿no? Ricardo, te quiero dejar tiempo para que hablemos un poco del futuro de la oposición, porque bueno, ya sabemos, de alguna manera hiciste un diagnóstico, tenemos idea de cómo, claro, no, pero lo que quiero decir es que estos de alguna o se van pronto o se van cuando se tienen que ir en 2027, pero se tienen que ir. Ahora, una vez que haya un cambio de gobierno, que esperemos que sea un gobierno nacional y popular, me gustaría saber qué es lo que pensás vos, cómo debería ser el peronismo que reemplace justamente un gobierno de estas características, y cómo ves hoy la interna eterna, ¿no?, del peronismo hoy por hoy. ¿Cómo lo visualizás vos? Te lo voy a responder de este lado. Creo que el año pasado, en algún momento, ya no me acuerdo exactamente cuándo, Axel Kicillof dijo una frase que a mí me pareció en ese momento bien interesante y oportuna. Dijo, hay que componer nuevas melodías, nuevas canciones. Sí. Lo mataron por eso, sí. Del peronismo
particularmente, no me gusta decir del kirchnerismo así en abstracto, porque yo me siento kirchnerista. Yo fui parte del gobierno de Cristina, fui parte de un proyecto político-cultural muy interesante que fue Carta Abierta, que nació en el contexto más difícil del kirchnerismo, que fue el conflicto del 2008 con los sectores agrarios concentrados en la Argentina. Por lo tanto, para mí el kirchnerismo en realidad lo que hizo fue expandir y recuperar al peronismo, ¿no? Que venía de los años del menemismo, y dio un paso muy interesante para reconstruir la idea de un peronismo que de vuelta tomaba banderas históricas, pero también las actualizaba según las demandas del presente. Entonces, cuando Axel dijo, hay que componer nuevas melodías, yo dije, está perfecto, porque está claro que estamos en el siglo XXI, estamos también en el tiempo de los algoritmos, de la inteligencia artificial, de los cambios en el trabajo, de los cambios en la subjetividad, de una ofensiva espantosa de las extremas derechas y de un desorden internacional como hacía décadas que no vivíamos. Por lo tanto, no es posible aceptar el desafío de plantearle a la sociedad un proyecto político que no sea capaz de encontrar nuevas formas de interpelar, nuevas formas de hacer. Entonces me parece que ahí está parte de mi respuesta. Yo creo que en este conflicto interno, la verdad que se está perdiendo de vista, y esto es en lo personal lo que estoy diciendo, que por ejemplo Axel Kicillof es el que mejor representa la mejor historia, la historia virtuosa del kirchnerismo y de lo que implicó el kirchnerismo como expansión y renovación y recuperación del peronismo. Entonces, yo no veo que haya alternativas que no vayan por derecha en ese sentido, porque las alternativas que pueden hoy estar planteándose incluso desde dentro del peronismo son claramente alternativas pro-establishment, ¿no? Sí. Desde Massa hasta ni hablar de los pichetos de este mundo. Mientras que me parece que Axel, ha hecho todo el camino, digamos. Es una expresión muy potente de lo que el kirchnerismo generó en la sociedad argentina, y aparte ha pasado todas las pruebas. Estuvo en todos los escalones de la gestión pública hasta llegar nada más ni nada menos que a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y renovar mandato en condiciones muy difíciles. ¿Axel tiene toda la respuesta? No tiene toda la respuesta. Está haciendo todo muy bien, no sé si está haciendo todo muy bien, pero sí sé que no hay demasiados Axel en la oferta política en una sociedad como la nuestra, que pueda mostrar virtudes importantes. Una de ellas, que es muy menospreciada, es que vive de acuerdo a quién es. Ni hablar de eso. No, entonces, una acotación nada más con respecto a esto en relación, y necesito que que tenga apelo a tu poder de síntesis. Dale. Sergio Berni dijo el otro día, lo dijo bien clarito, si Kicillof no acepta la jefatura estratégica de Cristina, bueno, se van a terminar buscando otro candidato. Y los otros candidatos, recién mencionaste uno, Sergio Massa, puede ser Sergio Uñac también, los candidatos de Cristina. Sí. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿por qué de alguna manera lo presionan a Axel para que se remita a las condiciones de Máximo y de Cristina? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está en juego dentro de lo que es el núcleo duro del kirchnerismo? Poder. Okay. Axel, solo si es el candidato de Cristina, tiene legitimidad para ser candidato. Y lo que Axel sabe es que hoy, para ser un candidato con potencia, con capacidad de interpelación y de reconocimiento social, y ir a una elección muy difícil, hay que demostrar que tiene también una gran capacidad de tomar decisiones por sí mismo, de tener autonomía política. Entonces me parece que ahí está un poco también la cuestión. Ya tuvimos la experiencia del 2019, lo que implicaba una fórmula donde quien se ponía en el segundo lugar consideraba, quizás con justa razón, que tiene una capacidad de decisión que en un sistema presidencialista no puede tener, porque en un sistema presidencialista como es el argentino, el presidente es el que tiene la capacidad más fuerte de tomar decisiones. Entonces ya vivimos la experiencia de un fratricidio, de una lucha interna que nos hizo un daño espantoso. Axel tomó nota de eso porque fue gobernador de la provincia de Buenos Aires durante los 4 años del gobierno de Alberto. Tuvo una relación con el gobierno nacional muy buena, porque el gobierno nacional, y me consta, transfirió
mucha plata a la provincia de Buenos Aires porque sabía que ahí se jugaba una batalla importante. Y Axel sabe, es una persona grande, ya tiene más de 50 años, un camino recorrido que por supuesto tiene una deuda impagable con la experiencia del kirchnerismo y seguramente con Cristina, pero así es la política, no se está pagando la deuda del pasado, hay que construir en el presente y me parece que Axel es una persona que tiene con qué, pero a mí me parecería muy bien que haya unas PASO, que son unas PASO bien interesantes y que se dirima si Axel, si Massa, si Uñac, si quien sea, pero no esta cosa medio loca de empezar a hablar de traidores o de algo por el estilo, ¿no? Que resulta, la verdad que espantoso, así no vamos a ningún lado. Sí, y a mí lo que me preocupa, y esto sí, el último subrayado, si querés que hacemos, me parece que, a ver, esta disputa, yo no quisiera que termine mal. Ojalá que a Milei no se le ocurra eliminar las PASO, ¿entendés? O sea, que si no, esto se tiene que resolver en unas internas este mismo año. Con lo cual, mirá, digo, se vienen temas complejos si esto no se resuelve a las buenas, digo, ¿no? Mira, yo apelo todavía, tengo confianza en que haya generosidad. Que aquellos que hoy evidentemente son figuras claves para cualquier definición de esta que estamos conversando, tengan la generosidad y la responsabilidad histórica, porque nada más terrible para la Argentina que la continuidad de un experimento horrible como es el experimento mileísta, o de cualquier derecha que venga a reemplazarlo por el lado de los Bullrich o los que fueran, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay que poner delante los intereses de la patria, poner por delante los intereses del pueblo, de los que más están sufriendo, y bajar un poco los decibeles del narcisismo, ¿no? Porque si se privilegia el narcisismo en política, la respuesta es el desastre. Totalmente. Bueno.